Hola gente, bienvenidos y bienvenidas al segundo conjunto de videos de las unidades introductorias del curso. Esta vez vamos a hablar de la unidad 2, que se dedica exclusivamente a los sistemas formales. Lo que se supone que han hecho antes de ver este video y de revisar los PPTs que vienen con este video es haber revisado su material de la unidad 2 y haber ya entendido más o menos cuál es el mapa general de cómo se plantean los dos enfoques de sistemas formales que vamos o que se han tocado en la historia de la lógica. ¿Ya? Entonces, en base a eso, voy a hacer una primera presentación acá que va a ser más bien histórica de los sistemas formales no interpretados, es decir, los sistemas deductivos. Y también vamos a ver cómo históricamente surgieron los sistemas formales interpretados y cuáles fueron los enfoques más importantes que también han sido herencia para nuestro curso. ¿Ya? Y finalmente, después de hacer este recorrido histórico para hablar un poquito de ejemplos de sistemas en esos dos sentidos que ustedes ya han visto cómo funciona en el material, pero ahora les estoy haciendo una contextualización histórica más bien, al final de eso voy a hablarles de dos ejercicios modelo que van a servirles para poder resolver los ejercicios de aplicación que tienen en su material de la unidad 2. ¿Ok? Entonces el orden es este. Primero leen el material, lo revisan. Luego vienen, ven los videos, tienen los PPTs además para contrastar el video, la información del video todo el tiempo. Y mientras vean el video van a ver que al final vamos a hacer algunas actividades de ejercicios modelo que van a servirles para que puedan hacer los ejercicios de aplicación de su unidad 2. ¿Ok? Eso es más o menos la estructura de esto y los ejercicios de la unidad 2 de aplicación los vamos a revisar el día lunes. ¿Ok? Bacán. De eso se trata entonces esta sesión. Comencemos con más o menos un recuerdo de cómo se conecta esto con lo que hemos visto en el anterior video y en la unidad 1. ¿Sí? Estoy cogiendo algunos PPTs que han estado en el PPT de la unidad 1. ¿Ok? Los centrales, digamos, ¿no? Estos dos, por ejemplo, que nos hablaban de esta noción de estados posibles del universo como hechos que podemos imaginar, ¿no? Y que podíamos pensar, por ejemplo, así, ¿no? Uno de esos hechos podía ser Pablo Guerrero es peruano y diríamos, ok, el hecho de que Pablo Guerrero sea peruano es un estado posible del mundo, no genera ninguna contradicción. Pero también surgieron hechos que, por la manera en que estaban formulados, era imposible que fueran parte de un estado posible del mundo. Es decir, eran más bien estados imposibles del universo, ¿no? Y por ejemplo, entonces, el hecho de que César Vallejo sea argentino y no argentino, por cómo está formulado ese hecho, hace que sea imposible. Al margen de quién sea César Vallejo o si es argentino, no importa eso. Lo importante es que imaginar algo así, con esa estructura, es imposible. Tan imposible como imaginar que algo con esa estructura, 1 más 1, sea igual a 3, ¿no? Luego, que no suceda que César Vallejo sea poeta y no poeta, también habíamos visto que era tan interesante porque era una estructura necesaria del mundo, ¿no? Pero además vimos que paralelamente a eso había una cuestión con los valores de verdad. En el momento en que analizábamos el lenguaje, también veíamos que se corroboraba que los hechos que eran necesarios, o los hechos que eran posibles, o los hechos que eran imposibles, también en el lenguaje tenían una manera de ser corroborados como tales, ¿no? Y eso era posibilitado a través de esta noción del valor posible de verdad. Entonces, cuando yo decía que es un hecho posible o es un estado posible del mundo que Paolo Guerrero sea peruano, eso equivalía a decir en el lenguaje al análisis de la oración Paolo Guerrero es peruano y decir que esa oración puede ser verdadera. El decir que un hecho puede ser imaginado equivale a decir que la oración que expresa ese hecho puede ser verdadera, ¿no? Y en cambio, si es imposible, podríamos ver que la oración más bien no puede ser verdadera y en ese caso esa oración que lo expresa tendría que ser necesariamente falsa, como por ejemplo esto, ¿no? El hecho de que César Vallejo es argentino y no es argentino es un hecho imposible, equivale a decir que la oración que le expresa, que es esta de acá, es necesariamente falsa, ¿no? Y por lo tanto es una contradicción, como ya lo sabemos. O en el caso de oraciones como esta, que expresaban hechos necesarios o estados necesarios del universo, también tienen esta corroboración en el lenguaje que hace que estas oraciones sean necesariamente verdaderas, es decir, tautologías, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que hicimos al final del último video fue este ejercicio en el cual les pedí que sacaran algunas conclusiones a partir de la comparación de estos cuatro slides, ¿no? De esos 4 PPTs. Y sacamos estas conclusiones de acá. Sin embargo, dejé pendiente estas 2 conclusiones de acá, 4 y 5, porque dije que iba a ahondar en ellas en el siguiente video. Así que ahora voy a saldar esa deuda porque tiene que ver justamente con
la enseñanza que nos dan esos PPTs sobre cómo se puede estudiar la lógica, ¿no? Entonces, en primer lugar quiero que consideremos la conclusión 4, ¿ya? La conclusión 4 dice: pareciera que por esta compatibilidad casi perfecta o analogía casi perfecta entre lo que es posible, imposible y necesario en el universo, que se corrobora en el lenguaje con oraciones que son tautológicas, satisfacibles o contradictorias, pareciera que esa unidad estructural entre universo y lenguaje haría posible que las leyes que el pensamiento le pone al universo y nos muestra que ciertos universos son imposibles, que otros son necesarios y que otros son posibles, es lo mismo que hace que nosotros en nuestros lenguajes pongamos reglas del pensamiento y digamos que ciertas oraciones son tautológicas, contradictorias o satisfacibles, ¿no? Entonces pareciera que podríamos estudiar esas propiedades lógicas de nuestro pensamiento ya no haciendo abstracciones sobre, digamos, los estados posibles del universo y teorizando sobre eso, que suena más bien a un lenguaje más filosófico, sino ir de frente a una abstracción pero muy, 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 muy fácil de representar. ¿Sí? Porque estamos hablando de conceptos abstractos, pero una abstracción fácil de representar sería un lenguaje. Un lenguaje que traduce exactamente lo que está pasando en los universos posibles. Y ese lenguaje es lo que vamos a llamar lenguaje formal. Y vamos a estudiar las leyes lógicas que rigen ese lenguaje formal y hacen que ese lenguaje formal tenga oraciones tautológicas, tenga oraciones satisfacibles, tenga oraciones contradictorias. Y ya a manera de extender esto, también como ustedes han visto el concepto de validez en el material de la unidad 2, también vamos a ver que en estos lenguajes formales se va a ver que hay ciertas formas lógicas o ciertas oraciones que, digamos, garantizan necesariamente a otras oraciones, ¿no? Oraciones que se siguen necesariamente de otras oraciones. Entonces vamos a ver que esa es la idea que impulsa la creación de estos lenguajes formales al estilo de los lenguajes matemáticos, ¿no? Eso es lo más interesante, porque es justamente esta idea de, ok, estamos lidiando con una cuestión abstracta, pero podríamos intentar aprovechar que eso abstracto se ve muy claramente en los lenguajes, ¿no? Y en esos patrones sintácticos. Entonces vamos a aprovechar esa posibilidad de analizar las leyes lógicas en lenguajes, haciendo un lenguaje lo más claro posible. Un lenguaje que nos pueda permitir hacer cálculos exactos de qué oraciones son tautológicas, qué oraciones se deducen de cuáles, qué oraciones son posibles, qué oraciones son contradictorias, ¿no? Y ese va a ser, digamos, más o menos el estímulo de la construcción de estos lenguajes formales por esa razón, ¿no? Y eso va a pasar más o menos ya como un proyecto muy claro a inicios del siglo XX y desde finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. De eso vamos a hablar ahorita. La segunda conclusión más bien tiene que ver ya no con esta analogía o isomorfismo, ¿no? Que significa tener la misma estructura entre el universo y el lenguaje, sino que vamos a ver otro enfoque que nos dice quizás que más bien esta noción de verdad o de posibilidad de ser verdad de una oración pareciera ser redundante, solamente corroborar lo que está pasando en el universo, ¿no? Es decir, estas relaciones de hechos posibles o hechos imposibles o hechos necesarios que sucede por las leyes que nuestra mente le pone al universo, pareciera ser corroborado por lo que pasa en el lenguaje con las oraciones tautológicas, satisfacibles o contradictorias. Pero, ¿qué tal si en verdad esta corroboración solamente es porque hablar de hechos es redundante? Hablar de la verdad de los hechos es algo redundante. Solamente estoy corroborando lo que los hechos me muestran. O sea, lo que los hechos posibles me muestran. Ese segundo enfoque hace que los mismos lógicos que desarrollaron esos lenguajes formales digan, ok, no podemos desconectar nuestra interpretación de los lenguajes en tanto, digamos, lenguajes que revelan perfectamente las tautologías, revelan perfectamente las contradicciones, las oraciones satisfacibles y los argumentos válidos. No podemos quedarnos solamente con el estudio de esos lenguajes, como si estuviéramos estudiando matemáticas solamente. Tenemos que recordar que esto nos está hablando sobre las reglas de imaginar universos. Y entonces se va a estimular una nueva, digamos, un nuevo complemento para todos estos lenguajes formales, que va a ser lo que se llama en el material una semántica para los lenguajes formales. Es decir, se va a crear un sistema para interpretar lo que las oraciones de estos lenguajes formales, que son símbolos y estructuras sintácticas, es decir, lingüísticas,
se van a interpretar, qué van a significar esas secuencias de símbolos. Se va a añadir entonces como un programita que va a ser, aparte de mi lenguaje formal, vamos a tener una semántica que va a explicar el significado de estas oraciones. ¿Para qué? Para poder interpretarlas en términos de verdad. ¿Por qué? Porque justamente esa oración solamente tiene sentido en tanto yo predico la verdad de eso. Porque al hacer ese predicado de verdad o utilizar el predicado de verdad, conecto esa oración con lo que es el mundo, ¿no? Un ejemplo es la oración Paolo Guerrero es peruano. Eso se conecta con algo que pasa en el mundo cuando digo Paolo Guerrero es peruano, es verdadera, porque eso me está diciendo que eso sucede en el mundo, ¿no? O en el caso de el valor posible de verdad, si yo digo Paolo Guerrero es peruano, es posiblemente verdadera o puede ser verdadera, estoy diciendo que hay al menos un universo posible en el cual Paolo Guerrero es peruano, ¿no? Entonces, esa noción de verdad me permite conectar con el mundo y por eso vamos a ver que la lógica toma un rumbo muy interesante en la mitad del siglo XX, que va a ser la idea de intentar establecer estructuras posibles del universo para interpretar, aunque sea digamos, de una manera hipotética, lo que dicen los lenguajes formales. Ya no van a ser solamente secuencias de símbolos que nosotros vamos a conocer cómo usarlos y cómo aplicar reglas de inferencia para deducir ciertas oraciones de otras dentro de esos lenguajes, sino que además vamos a salir de esos lenguajes y vamos a poder contrastarlos con estados posibles del mundo. Y al contrastarlo con estados posibles del mundo o estructuras del universo posible, se van a ver que esas oraciones pueden ser verdaderas o falsas y va a poder hacerse el cálculo de si son oraciones tautológicas, satisfacibles o contradictorias, pero haciendo ese contraste con el mundo. Contraste del lenguaje con el mundo, ¿no? Entonces, según la opción 4, la idea es estudiar la lógica o las reglas lógicas o las propiedades de tautología, validez, satisfacibilidad y contradicción en un lenguaje lógico y solamente aprender las reglas de ese lenguaje, movernos en un nivel puramente sintáctico-lingüístico de esos lenguajes formales, como si estuviéramos estudiando matemáticas. O la otra opción es tener eso más un sistema de interpretación de ese lenguaje, contrastando lo que dicen esas oraciones en el lenguaje formal con estructuras posibles del mundo que vamos a aprender a crear. Y son muy fáciles de crear, ¿ok? En el siguiente video lo que vamos a ver es entonces cómo se desarrollan históricamente propuestas de ambas nociones de sistema lógico o sistema formal. Entonces, para hacer una recapitulación, según la propuesta 4, que es hacer un lenguaje que me funcione para poder hacer los cálculos en tanto el lenguaje ya representa las leyes lógicas y es perfecto en sí mismo, entonces vamos a hablar de un sistema formal no interpretado, porque justamente no vamos a agregar ningún significado a esas oraciones de lenguaje formal y por lo tanto no se va a poder interpretar el significado de oraciones, porque no van a tener significado, son simplemente formas lógicas. Es un lenguaje que expresa puramente formas lógicas, que son estructuras sintácticas, ¿no? Y por eso, ya como han visto en el material, a ese lenguaje, con ciertas reglas internas, se le puede entender también como un sistema deductivo, es decir, un sistema en el cual hay oraciones que por su estructura sintáctica son necesariamente verdaderas, otras que son imposibles, es decir, son contradictorias, y otras oraciones que son simplemente posibles, es decir, son satisfacibles, ¿no? Es decir, simplemente por su estructura vamos a ver que hay ciertas oraciones que se prueban con esas propiedades y ciertas otras que no. Lo mismo con la validez, vamos a ver que en ese sistema vamos a poder deducir de ciertas afirmaciones ciertas otras de manera necesaria. Y en el caso de los sistemas formales interpretados, más bien, son los que van a, además de este sistema deductivo, agregar una semántica, es decir, un sistema de interpretación hipotético en el cual van a proponer formas de establecer estados posibles del mundo para contrastar esas oraciones e interpretarlas en términos de verdad o falsedad. Lo que se va a hacer aquí es decir, ok, tenemos lenguajes formales, no expresan ningún contenido, pero vamos a hacer como si lo hicieran. Y se va a crear una semántica para darle ese contenido, para interpretar las oraciones en términos de verdad y falsedad. Nada más que eso. En el siguiente video comenzamos con el repaso histórico y va a haber otro video en el cual vamos a ver ya el tema de los ejercicios modelo. Muchas gracias y nos vemos entonces en el siguiente video.